¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Amén. Gloria a Dios. Amén. Abramos la palabra, hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Amén. Para la edificación de nuestras vidas y para la gloria y la honra de Él. Amén. Así es. Amén. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6 del 10 al 17. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El tema de esta tarde, de esta noche, hermanos, es oremos como lo hizo Daniel. Amén. Amén. Ese es el tema. Gloria a Oremos Dios. como lo hizo Daniel. Aleluya. Amén. En este día, para la gloria del Señor, pues vamos a estudiar acerca de cómo oraba Daniel. Amén. 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 Dice que en el versículo 10, dice que cuando Daniel supo, dice que el edicto había sido confirmado, que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día Amén. y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Bien? Amén. Fíjense que, como sucede en todo tiempo, siempre existe lo que es la envidia, el egoísmo, Amén. y eso se da en todas las áreas, en cualquier persona puede ser víctima acerca de eso. Amén. ¿verdad? Aleluya. Dice que el rey Darío constituyó sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen sobre todo el reino. Amén. Pero de estos 120 sátrapas, el jefe de todos era Daniel. Y entonces ellos, como querían hacerle daño a Daniel, pues estos sátrapas, estos gobernadores, inventaron, ¿verdad? Buscaron la manera como dañar a Daniel, ¿verdad? Dice que ellos buscaban una falta, verle un error, pero no podían y no lo encontraban. No le encontraban error a Daniel porque él era justo, pues él no tomaba nada que no era de él, no hallaban de qué acusarlo. Amén. Amén. Entonces dice que la manera que, como el enemigo es astuto, la manera que ellos usaron es a través de su búsqueda a Dios, porque se dieron cuenta de que Daniel era un hombre de oración, Sí, un hombre amén. que continuamente, dice, buscaba a Dios, oraba. Entonces dice, por ahí, vámonos, que por ahí lo podemos agarrar. ¿Ves? Y entonces inventaron, dice, una ley, la cual decía que por el espacio de 30 días, dice, todo aquel hombre, dice, que pidiera a un Dios, dice, o a otro hombre fuera del rey, Amén. fuera castigado para que lo echaran al pozo de los leones. Amén. Imagínense, hermanos, que el enemigo siempre trata y ha tratado de destruir la obra de Dios. Sí, amén. Entonces este edicto pues lo firmó el rey sin saber que iba a perjudicar a Daniel, ¿verdad? Porque estos hombres malvados, envidiosos, egoístas lo convencieron para que hiciera eso, ¿verdad? Amén. Estas personas que no quieren que el evangelio, pues que no quieren que la iglesia crezca, ¿verdad? Sí. Porque Daniel, pues hermanos, representaba la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Porque dice que él oraba 3 veces al día, dice, con las ventanas abiertas y quedaban hacia Jerusalén. Dice, ¿bien? Amén. ¿Va? Entonces Daniel representaba a la iglesia, hermano. Amén. Amén. Dice que cuando Daniel supo, dice que el edicto había sido firmado, él eso no lo detuvo, hermano. Imagínense que ese edicto era un edicto de pena de muerte, ¿verdad? Pero Daniel no, él se mantuvo firme, él siguió, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, hermanos,
lo que nosotros debemos de aprender es que Daniel primeramente, oiga, oraba continuamente, es decir, todos los días. Era hombre Amén. de oración. Amén. Amén. Daniel estaba continuamente orando, apegado a la palabra de Dios, Sí, amén. Amén. porque él estaba habitando en Babilonia. Y Babilonia no era su pueblo, sino que su pueblo era Jerusalén, era Israel. Amén. Amén. Gloria a Entonces, Dios. hermanos, eso no lo detuvo él. Él siempre buscaba de Dios. Y así la iglesia, así cada uno de nosotros, debemos de buscar de Dios como lo hizo Daniel. Amén. Otra de las maneras, hermanos, que Daniel dice que se arrodillaba y oraba a Dios 3 veces al día. ¿Bien? O sea que como que pudiéramos decir que él tenía 3 cultos en el día. Amén. Amén. Así Miren, es. qué bonito, ¿va? Que todos fuéramos así, ¿va? Que a cada instante de nuestra vida pues podamos buscar el rostro de Dios. Pero a veces lo que perjudica es que a veces el trabajo lo esclaviza al ser humano, ¿verdad? Las preocupaciones, los problemas y tantas cosas, La casa de dinero. la escasez de dinero y tantos problemas que se dan en este mundo. Pero eso, hermanos, que no sea que entorpezca del buscar de Dios. Amén. Entonces debemos de primeramente orar continuamente. Sí, amén. Y segundo, pues arrodillarnos 3 veces al día como lo hizo Daniel. Amén. Bien, ese es Claro. ¿verdad? Un buen ejemplo pues, que nosotros Amén. como hijos de Dios debemos de tomar. Si no lo estamos haciendo, pues pidámosle al Señor para que nos ayude y podamos también ser iguales. Sí, amén. Amén. Porque debemos de aprender lo bueno y O tomar lo parecido. bueno. O parecido. O parecido, como dice el hermano. Amén. Gloria a Dios. Porque ellos, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible, hermano. Amén. Amén. Así es. Entonces, hermanos, vemos que esas son las maneras de cómo Daniel oraba. Dice que continuamente, es decir, todos los días se arrodillaba 3 veces, ¿bien? Y daba gracias a Dios, mire, y cantaba en su Amén. casa, ¿bien? Quedaba, dice, hacia Jerusalén, con las manos extendidas, ¿bien? Como decía el hermano en la enseñanza anterior, porque que debemos de doblar nuestras rodillas y levantar nuestras manos ante la presencia del Señor, porque así está escrito en la Biblia. Amén. Amén. Dice. Así lo hacía de esa manera Daniel, hermano. Amén. Entonces dice Aleluya. que estos hombres buscaron la manera para que Daniel se detuviera de buscar a Dios, ¿no? Sí, amén. Y para que destruirle la vida, porque lo lanzaron al pozo de los leones, imagínense. Y allí pues, como le dijo el rey, tu Dios al cual tú continuamente sirves, le dijo, es terrible, le dijo, porque él trató de librarlo, pero ningún hombre puede librar a otro hombre, solo Amén. Cristo salva, amén. 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 Entonces Cristo lo salvó. Amén. Gloria a Dios. Dice también que debemos de tener fe y mantenernos firmes o fieles en medio de la prueba, Amén. como lo Aleluya. hizo Daniel. Amén. Versículo 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, es terrible, ¿va? Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. También vemos en Romanos 10:11, pues dice, Romanos 10:11, pues la escritura dice, mas el justo por la fe vivirá. Amén. 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 Toda la palabra de Dios se cumple, hermano. Debemos de tener fe porque el justo por la fe vivirá, dice. Miren, Sí, amén. nosotros actualmente quizás todos estamos pasando por momentos duros, momentos difíciles, pero es necesario que seamos probados, dice la palabra. Amén. Y el Señor pues, nos ha sacado adelante y nos va a sacar adelante, nos va a bendecir. Sí, amén. Solo tengamos fe en Él, solo esperemos en Él. Amén. Amén. Porque Él es el que nos da la bendición y la victoria. Sí, amén. Amén. Veamos también allí. Debemos de orar a Dios como lo hizo Daniel para que los hombres también crean
y honren a Dios. Ese es otro ejemplo, miren. Leamos del 24 al 28, del mismo capítulo 6 de Daniel. Dice el 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Miren, en cambio a Daniel no le pasó nada, hermanos, porque dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Y qué le respondió al rey? Dice que el rey bien de mañana se levantó porque en la noche no pudo dormir, dice, ni comió esa noche el rey, porque estaba afligido, porque se sentía culpable de que, por culpa de él que había firmado esa ley, Daniel lo lanzaron al foso de los leones. Amén. Entonces dice que no pudo dormir ni comió ese día el rey. Y bien de mañana dice que se levantó y corrió hacia el foso de los leones para ver si Dios había librado a Daniel, al que él continuamente servía. Sí, amén, y dice que aleluya. con voz triste le preguntó, Daniel, le dijo, ¿te pudo librar tu Dios al cual tú continuamente sirves? Le dijo. Sí, amén. Y Daniel le respondió, vive mi rey, dice, que mi Dios envió a su ángel, dice, y tapó la boca de los leones. Y aquí estoy. Amén. Gloria a Dios. Y entonces dice que mandó a sacar a Daniel. Gloria a Dios. Y dice que envió a traer a aquellos hombres malvados. Entonces les castigó a ellos también, que no querían que alabaran a Dios. Y dice que cuando ellos fueron lanzados al foso de los leones, imagínense, ahí están las consecuencias del pecado, ¿no? Dice que ellos fueron lanzados no solo ellos, sino que las mujeres y los hijos de ellos también. Imagínense, o sea que las consecuencias del pecado a veces arrastran hasta a otras personas. Amén. Entonces todas las familias completas de ellos fueron lanzadas y los leones los despedazaron. Sigamos leyendo, dice el versículo 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas, dice, que habitaban en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Miren, cambió la ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Miren, ahí fue cambiada esa ley. ¿Verdad? Que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Miren. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Miren, ahí podemos ver, Gloria a Dios. amén, gloria a Dios, ahí podemos ver pues que nuestra vida es un testimonio, para que otras personas también crean y honren y alaben el nombre del Señor. Amén. Y así como lo hizo el rey Darío. ¿Verdad? El rey Darío creyó en Dios porque vio ese milagro que Dios había hecho en Daniel. Y lo proclamó que Él era el único Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza que nosotros debemos de aprender, ¿verdad? Que al menos nos podamos parecer y que sea un poco, como decía el hermano, que debemos de orar continuamente, no debemos de perdernos de orar ningún día, ni mucho menos de congregarnos, sino que de buscar continuamente el rostro del Señor. Así, por ejemplo, digamos en la madrugada, si uno se despierta y no puede volverse a dormir, no puede volver a reconciliar el sueño, pues entonces debe levantarse en casa, hermano. Y si no se puede hincar, en que sea acostado, pero póngase a orar. ¿Ya? Entonces debemos de buscar de Dios y no debemos de abrir ninguna puerta al enemigo, ni todo tiene que estar cerrado, hermano, para que el enemigo no entre, sino que solo estemos con Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces debemos de aprender a orar continuamente, a doblar nuestras rodillas y levantar nuestras manos al Dios Todopoderoso. Amén. Y también que tengamos fe, hermanos, y mantenernos firmes
en las pruebas, ¿verdad? Amén. Para que el nombre de Dios Gloria sea a Dios. exaltado y glorificado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Dios.